hace mucho tiempo. Mi mamá es melómana y amante de toda la música desde mucho antes que yo naciera, que mi hermana naciera. Entonces, en la casa y en general mi familia, mi abuelito, entonces crecimos oyendo mucha música. Entonces, muy buena música, jazz, clásico, rock and roll, salsa, tango, era todo tipo de música. Entonces yo desde chiquita me gustaba mucho oír cuando ponía discos, por ejemplo, de jazz guitar o Paco de Lucía, y me encantaba la guitarra. Pero después vi un video era de blues y, y me encantó. Entonces de ahí fue como que decía, es que ¿qué se siente? ¿Qué se ha de sentir tocar? ¿Qué se ha de sentir? Nadie tocaba en mi casa. Nadie fue músico. Entonces para mí era como, solo que tenía como la curiosidad de ver qué se sentía, y después me fui inspirando más y obviamente me encantaban Beatles, y como lo más fácil y lo más barato de un instrumento es la guitarra. Es como el fútbol, que ya con una pelota estás jugando tú solo o con alguien más. Y la guitarra es igual. Entonces fue así que la música siempre me encantó, pero un piano era como más difícil de tener, y la guitarra no. Pero también ahora he descubierto que la guitarra, en ese momento no me di cuenta que, si tú te das cuenta, todo tipo de música se puede tocar en la guitarra. Todo, o sea, la singer-songwriters, jazz, salsa, swing, classical music, blues, jazz, rock, metal, punk, o sea, todo. Y no se repite con todos los instrumentos. Cuando nos fuimos a vivir fuera de México, empecé a valorar la música pues mexicana. Es muy difícil de catalogar, pero antes no me llamaba nada la atención porque, excepto los boleros, por ejemplo, los boleros, que ya era una mezcla de jazz y música, pues la música típica de los abuelitos, le decimos, porque los abuelos la escuchaban y ahora pues la escuchan todo el mundo. Ya era una mezcla de jazz con mucho virtuoso, muy bonito. Entonces, pero todo lo demás es como parte de la cultura, pero no siento que yo lo valoraba como un arte, sino era como, el Día de las Madres viene el mariachi, y hay unos mariachis que no tocan bien, hay unos mariachis que tocan muy bien. Y era como, no, como algo parte de la cultura, pero nunca me enfoqué ahí. Fue después que ya tocando, ya escuchando con otros oídos, que empecé a valorar muchísimo, y a que me gusta mucho también. Lo importante es que tenga espíritu, y que la música, yo creo, como toda forma de expresión o de arte, es ponerle mucho espíritu. Nosotros todas las noches tocamos a veces piezas que ya venimos tocando hace 10 años, y es muy importante, como son como tus hijos y van creciendo contigo. Entonces tiene que tener mucho espíritu, y si la gente quiere llamarle classic, funky, flamenco, blah, I don't give a shit.